los ojos de Washington y de gran parte de Latinoamérica han estado puestos en un objetivo claro: eliminar a toda costa a los cárteles de la droga, incluso si eso significa que Estados Unidos actúe solo. Soy Pachi Valencia y bienvenidos a Desde el Capitolio. Este jueves 5 de marzo fue un día lleno de momentos llamativos en Washington, D.C. El presidente Donald Trump se reunió con Lionel Messi y con el equipo del Inter Miami en la Casa Blanca. También se anunció el reemplazo de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y ahora este cargo lo va a ocupar el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin. Además, desde el Pentágono se han dado nuevas actualizaciones sobre la situación con Irán a 6 semanas de la Operación Furia Épica. Pero sobre todo, uno de los temas más relevantes del día surgió en Florida. Y es que allí, en el centro del Comando Sur de Estados Unidos, se celebró la Conferencia de las Américas contra los Cárteles. Una reunión que no solo captó la atención de todo el continente, sino también llamó la atención a los enemigos de Estados Unidos. Altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos el secretario de Defensa de Guerra, Pete Hegseth, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, han planteado la posibilidad de una estrategia mucho más agresiva contra los cárteles: el uso de la fuerza militar. Un mensaje que muchos han interpretado como el inicio de una nueva etapa de guerra contra el narcotráfico. Escuchemos algunos de estos momentos más destacados de la conferencia. Todas las naciones representadas en esta sala son descendientes de la civilización occidental. Nuestras naciones están y siempre estarán unidas por nuestra herencia, nuestra historia y nuestra geografía en este nuevo mundo. Compartimos los mismos intereses y por ello nos enfrentamos a una prueba esencial. Si es que nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas. Naciones cristianas bajo Dios. Cuando los adversarios realizan incursiones en este hemisferio frente a las costas de un estado estadounidense, Alaska, o frente a las costas de Groenlandia o en el Golfo de América o el Caribe, esa es una amenaza directa para el territorio nacional de Estados Unidos y para la paz en este hemisferio. Cuando los adversarios controlan puertos o infraestructura en puntos estratégicos de estrangulamiento para el comercio estadounidense y hemisférico, como el Canal de Panamá, o instalan instalaciones militares a pocas millas de nuestra costa, esa es una amenaza para el territorio nacional de Estados Unidos y para la paz en este hemisferio. Cuando terroristas, asesinos y cárteles se apoderan de infraestructura estratégica, recursos y pueblos o ciudades enteras cerca de la frontera y costas estadounidenses, o se benefician de la migración ilegal masiva, se trata de una amenaza para el territorio nacional de Estados Unidos y también para todos ustedes. Ellos buscan desplazar la histórica relación norte-sur que siempre hemos compartido con una especie de nuevo sur global que excluye a Estados Unidos y otras naciones occidentales, pero incluye a potencias no occidentales y otros adversarios. La respuesta a nuestro desafío no es ignorar nuestra geografía en nombre de los intereses globales, sino abrazar nuestra geografía compartida en nombre de los intereses nacionales. Por eso el presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y sus países vecinos. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque todas las naciones y territorios soberanos al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forman parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en esta gran región en la que todos vivimos. Cada uno de estos países limita con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte. Cada uno de estos países se encuentra al norte de las dos barreras geográficas básicas que existen en esta región, la Amazonía y la Cordillera de los Andes. Esta es una geografía básica que no enseñamos en las escuelas tanto como deberíamos. Esto no es una calle de un solo sentido. Todos los socios de esta región deben hacer más e invertir más en su seguridad.
Nosotros, al igual que ustedes, queremos un hemisferio de naciones soberanas, seguras y prósperas. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la falsa ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son de alguna manera secundarias. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solos si es necesario. Si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y priorizamos la geografía, no podemos seguir como hasta ahora. Esto significa que para todos los países de este hemisferio, la seguridad fronteriza debe ser su máxima prioridad. La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Por fin estamos poniendo a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar, garantizando la paz mediante la fuerza y restaurando el sentido común. Durante demasiado tiempo, los líderes de Washington y sus funcionarios de política exterior abandonaron la simple sabiduría de la doctrina Monroe. Se obsesionaron con que Estados Unidos solo se moviera al extranjero. Con Donald Trump en el despacho Oval y con todos ustedes aquí, aún podemos hacer realidad ese sueño ancestral de James Monroe en nuestra época. Haremos que las Américas vuelvan a ser grandes. Gracias y que Dios los bendiga. Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos utilizando el poder duro, el poder militar y la fuerza letal para proteger y defender la patria estadounidense. Los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el Al-Qaeda del hemisferio occidental y deben ser tratados con la misma brutalidad y crueldad con la que tratamos a esas organizaciones. Tras décadas de esfuerzo hemos aprendido que no existe una solución de justicia penal para el problema de los cárteles. Sin duda, hay elementos del problema que requieren una solución de justicia penal, pero así como combatimos a Al-Qaeda y al ISIS con la punta de una esfera muy letal, la razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar. Y para terminar, les diré que tendrán en el presidente Trump, en la Casa Blanca, en el Departamento de Guerra, en el Departamento de Estado y en todo nuestro gobierno un apoyo inquebrantable, un compromiso y una fidelidad inquebrantables para lograr esta misión, que consiste simplemente en erradicar los cárteles criminales y las organizaciones terroristas para privarlos del control de armas, espacios, instituciones y territorio. Y los derechos humanos que vamos a proteger no son los de los salvajes que torturan, violan y asesinan. Los derechos humanos que vamos a proteger son los de los ciudadanos pacíficos que tienen el derecho humano absoluto a vivir con seguridad física todos los días de sus vidas. Y en esa misión les prometo que seremos su aliado más cercano. Gracias. Piensen en dónde estábamos hace poco más de un año. Quienes me conocen saben que llevo trabajando y estudiando sobre temas regionales más de 20 años, así que puedo afirmar con seguridad que antes del presidente Trump en 2024 nunca había visto a las Américas en peor situación. Antes del presidente Trump había una migración masiva y ilegal sin precedentes que estaba colapsando nuestra frontera y muchas las de sus fronteras también. Hubo un récord de muertes de estadounidenses por drogas mortales que transitaban por sus países y robaban su soberanía. El auge del crimen organizado transnacional en todos los países de las Américas estaba destruyendo nuestra región compartida. Si lo piensan, antes del presidente Trump, batíamos todos los récords en las cosas equivocadas. Y era aún peor porque se estaba extendiendo una narrativa falsa en toda la región que decía que no se puede ganar una guerra contra los grandes cárteles y pandillas porque eran demasiado poderosos. En algunos casos e incluso en algunos países, francamente se estaban rindiendo y adoptaron una postura de si no puedes con ellos, únete a ellos. Eso ya no es tolerable, ni para Estados Unidos, ni para sus países, ni para nuestra comunidad. Si miran a su derecha y a su izquierda, encontrarán aliados dispuestos a luchar con ustedes y si luchamos juntos, no hay pandilla, ni terrorista, ni cártel más poderoso que nosotros.
Y finalmente, para concluir, quiero hacer una observación sobre la geografía, porque la geografía en este hemisferio es indispensable para la seguridad. El ingrediente secreto de América Latina y el Caribe de ser una prioridad regional para Estados Unidos no se trata del tamaño de su comercio, ni de su población, ni de su ejército. Se trata de que siempre estaremos conectados gracias a nuestra geografía compartida. Estados Unidos lo entendió desde 1815, cuando dos líderes de un departamento de guerra relativamente joven se opusieron a su propio orden establecido, no para mirar al norte ni al este, sino más bien para mirar al sur. El Departamento de Guerra de aquel entonces luchó y ganó la batalla de Nueva Orleans en 1815, que conectó a Estados Unidos con lo que hoy es el Golfo de América. Y ese momento, hace 210 años, conectó a mi país con el suyo. Y tan solo unos años después, estos mismos dos líderes lideraron el Departamento de Guerra a librar otra guerra en nuestra frontera sur, las guerras semínolas. Esta vez para proteger nuestras fronteras de las tribus indígenas que invadieron nuestras tierras, asaltaron nuestros pueblos y asesinaron a estadounidenses. Finalmente ganamos estas batallas y transferimos el gran estado de Florida en 1821, y tan solo 2 años después uno de estos líderes declaró la llamada Doctrina Monroe, legado del entonces secretario de Guerra James Monroe, quien posteriormente se convertiría en presidente. James Monroe y el mayor general Andrew Jackson, quien posteriormente también se convirtió en presidente, definen el desafío que tenemos ante nosotros hoy. Dicen que la historia no se repite, pero tiende a rimar, y nuestro interés por la geografía compartida es el mismo hoy que hace 200 años. Antes de seguir, lo invito a dejarnos un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Bueno, esta reunión de alto nivel también ha servido como una cierta forma de antesala para la cumbre Escudo de las Américas, así se está llamando esta reunión que va a tener el presidente Donald Trump el día de mañana con más de 12 mandatarios de la región. Y el objetivo es claro: consolidar un bloque de seguridad y frenar el avance de potencias rivales como China dentro de América Latina. Pero la gran pregunta aquí es: ¿estamos ante un cambio histórico en la estrategia de seguridad de Estados Unidos hacia Latinoamérica? ¿Y qué mensaje está enviando Washington a esos gobiernos que no han participado de esta reunión, como México y Colombia? Para analizar este significado estratégico de la conferencia y lo que podría venir después de esta cumbre con el presidente Trump, vamos a conversar hoy con el comandante José Adán Gutiérrez, analista en temas de seguridad en el Miami Strategic Intelligence Institute, y también él es ex oficial con amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Comandante José Adán Gutiérrez, bienvenido nuevamente a Desde el Capitolio. Es un gusto tenerlo. Gracias, igualmente, un honor. Comandante, quisiera empezar el día de hoy, pues los ojos han estado puestos sobre Latinoamérica porque hoy se llevó a cabo la conferencia contra los carteles, una conferencia con todas las delegaciones, presidentes de las Américas en la sede del Comando Sur en Miami, y donde ha participado muchos funcionarios del presidente Trump. Está el secretario de Guerra Pete Hegseth, está el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, y esta conferencia ha congregado prácticamente a representantes de casi 20 países. Tenemos a Argentina, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, Panamá, República Dominicana, Honduras. Entonces, esta conferencia quiero que me dé su análisis de qué significa a modo estratégico reunir a más de 20 países de Latinoamérica en este preciso momento que estamos, digamos, durante todo esto que ha pasado con Irán, lo que ha pasado ya hace 2 meses con Venezuela, con México. ¿Cómo lo analiza usted? Esta conferencia es de suma importancia y tiene una importancia real y verdadera. Si hubiese pasado, digamos, hace 2 años, bajo otras circunstancias, hubiera sido, no sé, una reunión simpática, una reunión diplomática para mantenerse en contacto con todos los líderes de defensa del hemisferio, ¿verdad? Porque esa es la misión y la razón de existir del Comando Sur. Ahora, en el 2026,
esto cobra muchísimo más interés porque ya no es solamente una conferencia eh, cómoda, una conferencia de simplemente venir a saludarse, es una conferencia para hacer acuerdos reales y consolidar los lazos estratégicos, políticos y de defensa de todos estos países que están participando. Y el documento, digamos, la Biblia que ya está escrita y publicada, es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Que se publicó en diciembre, la primera semana de diciembre. La firmó el presidente a finales de noviembre, pero se publicó a principios de diciembre del 25. Entonces, este libro, de nuevo, cobra realidad con todos los hechos que están pasando. Simplemente para abreviar el significado de esta nueva estrategia a la cual están reunidos todos estos señores en Miami, es que todas las amenazas que sucedan en el hemisferio tienen un impacto directo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con eso cambia la historia, y no estoy exagerando, cambia la historia, porque Estados Unidos normalmente no importa administraciones democráticas, administraciones republicanas. Latinoamérica siempre ha sido como en inglés ya le llamamos un afterthought, ¿no? O sea, Estados Unidos respondía solamente si había cierta crisis, cierta razón particular, pero no de una manera dentro de un marco estratégico. Y ahora sí hay un marco estratégico que le da la importancia al hemisferio que debe tener. Claro, y hay varias cosas que quiero destacar en esta conferencia, o por lo menos lo que ha venido resaltándose más de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos. Una de ellas fue una declaración de Stephen Miller, que le ha dicho a los mandatarios latinoamericanos que la única forma de destruir a los cárteles en el hemisferio occidental es la muerte y la destrucción, y no la justicia penal. Bueno, yo no estaría de acuerdo 100% que es la única manera. Yo diría que es una manera muy efectiva, ¿verdad? Entre arrestos y detenciones, pero reales, ¿verdad? E inclusive que envíen todos estos criminales acá a las cárceles de Estados Unidos. Todo ese sistema está vivo. Tenemos esa estructura que el mismo Comando Sur es responsable, de hecho. Pero también, si se tienen que tratar como terroristas, que lo son, entonces se les trata como terroristas, que antes no, Estados Unidos no hacía eso. Entonces, por ejemplo, el mentado Mencho. Este señor no era solamente un jefe de cartel y torturando a su propia gente. Este energúmeno tenía la capacidad de hacer sufrimiento total a la población en México y también crímenes implacables aquí en Estados Unidos. O sea que más que narcotraficante, era un terrorista. Lo que ha hecho Miller es decir que los cárteles son como Al Qaeda, como ISIS, y la forma de combatir es de una manera muy letal. Y ha dicho incluso que la forma en la que se tiene que derrotar es a través de poder militar. ¿Es algún tipo de mensaje oculto que está tratando de enviar la administración Trump a Latinoamérica? No, es un mensaje muy fuerte y la verdad ni siquiera oculto, o sea, es bien claro. Básicamente el mensaje es que las Fuerzas Armadas dentro de todos los países de Latinoamérica tienen el deber de básicamente de contrarrestar el narcotráfico, ¿verdad? Porque desafortunadamente en las instituciones policiales de Latinoamérica existen todo tipo de nivel, ¿verdad? Unos son más capaces, otros menos capaces, pero simplemente como hechos, digamos, como elementos policiales no es suficiente. Entonces, como los diferentes ejércitos de Latinoamérica no están constituidos para pelear guerras contra un enemigo externo, ¿verdad? Como en Estados Unidos siempre estamos en una guerra con alguien, guerras serias como la que está pasando en Irán. El ejército de Bolivia, ¿cuántos años tiene sin pelear una guerra? El de Ecuador igual, el de Argentina, puedo mencionar todos los países, ¿no? Inclusive el de México. Entonces, que se tome en serio la misión y la guerra en contra del verdadero enemigo, de ellos, de todos los estados, porque es el peor enemigo.
Ok, un país poderoso puede invadir a otro y quitarle esa soberanía, ¿verdad? Estados Unidos no lo está haciendo en ninguna parte del hemisferio, incluyendo lo que hemos hecho en Venezuela, ¿verdad? Que hemos sacado al maleante número uno. Entonces, estos estamentos, estas ejércitos tienen que dedicarse a contrarrestar al verdadero enemigo que existe en el hemisferio, y es el narcotráfico, pero como estructura criminal y también estructura terrorista. Y se tiene que hacer sin ver esas fronteras, porque estos criminales, estos terroristas no respetan fronteras. Lo mismo se cruzan de cualquier país a otro, ¿no? Porque ellos tienen toda una estructura formada de esa manera. Y mientras se les contrarreste solamente con aplicación de ley, ya hemos visto que no funciona, o sea, da cierto rendimiento, y yo me dediqué mi última 9 o 10 años de mi carrera en la Marina como activo a la guerra en contra del narcotráfico, y traíamos, yo me acuerdo perfectamente, 14 toneladas de cocaína al muelle a Key West para quemarlo, ¿no? Hacíamos un fuego público y celebrábamos, ¿no? 14 toneladas de cocaína. ¿Y qué pasaba con los precios de la cocaína? No pasaba nada. O sea, no subía el precio. Quiere decir que esas 14 toneladas era una pérdida que los narcotraficantes podían sostener, ¿no? Entonces, ahora como lo están haciendo, ya no están arriesgando nada más el dinero ni la cocaína, están arriesgando la vida. Que entiendan que ese es la nueva guerra en contra de ellos. Ujú. Y bueno, una de las otras, la segunda declaración que más ha destacado también ha sido del secretario de Guerra Pete Hegseth, que ha anunciado que Washington está listo para lanzar cualquier ofensiva militar, así estén solos. Él ha dicho textualmente: Estados Unidos avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar una ofensiva solo, en solitario, contra los cárteles. Correcto. Y ojalá que la presidenta Sheinbaum está escuchando esto allá en México. Sí, correcto. Entonces es lo que se les ha estado ofreciendo. O sea, que ahora Estados Unidos no va a limitar el uso de las fuerzas letales militares en ninguna de estas misiones, como lo era antes. Antes era el Pentágono, el Departamento de Defensa o de Guerra, que ahora le llaman, estaba muy restringido. O sea, que una cosa es acciones de aplicación de ley y la otra cosa es la acción militar. Bueno, entonces el enemigo feliz de la vida, ¿no? Siempre se les ha ayudado a la misión de la DEA, de la CIA, del FBI y otras agencias, con apoyo e inteligencia del Departamento de Defensa, o sea que no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que no estábamos dispuestos a utilizar la fuerza, y el mensaje que el secretario está enviando es que ahora sí estamos más que dispuestos de utilizar la fuerza. Entonces, o lo hacen con nosotros, que sería lo ideal, y eso es lo que quiere. El Comando Sur existe no para amedrentar a nadie, a sus aliados, al contrario, para crear alianzas, para crear socios, ¿no? En la misma misión. Es este mensaje claro. Ahora, la tercera cosa a destacar es la gran ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil en esta misma conferencia. ¿Usted cree que este mensaje va directo a un gobierno en específico o tal vez a más gobiernos al mismo tiempo? ¿Cuál cree que sería este plan detrás? Sí, ese mensaje va hacia una mentalidad, ¿no? Desafortunadamente, en México existe, en la cúpula de poder, no en la población, pero en la cúpula de poder de México existe esa mentalidad casi extrema izquierda, que es una herencia del expresidente AMLO, ¿no? Porque la presidenta Sheinbaum, y estoy usando México como ejemplo, ¿no? Pero hay otros países igual. La presidenta Sheinbaum es una continuación del presidente AMLO. Es más, él ejerce influencia profunda detrás de las sombras, ¿no? O sea que es ese partido, el Morena, el que se ha empotrado en el poder, todavía mucho más que era históricamente antes el PRI, que era una corrupción tremenda, ¿no? Pues la corrupción de Morena es peor que eso. Entonces, ellos, por mucho que saquen la bandera, ¿no? Mi padre era mexicano, ¿eh? O sea que no estoy tratando de ofender a un país que yo quiero mucho. Es que este gobierno simplemente es de súper izquierda y se pone la bandera para demostrar soberanía
sin aceptar, porque estoy seguro que ellos lo entienden y lo ven, no quieren aceptar públicamente que la pérdida de soberanía no es que Estados Unidos trate de destruir a estos criminales, a estos terroristas. La pérdida de soberanía es lo que les ha estado pasando los últimos 10 años, entregándole sectores enormes del país a estos criminales. Claro, porque en todo esto la presidenta Sheinbaum todavía sigue resaltando la pérdida de soberanía, que México respeta los asuntos de otras personas y que respeten también los asuntos internos de México. Incluso al momento de referirse hace unos días a los cárteles, ella misma se incluyó. Entonces, la verdad, como que ha causado pues mucha controversia las últimas declaraciones que ha tenido, pero en torno a todo lo que ha venido pasando, Venezuela en enero, el Mencho en febrero y en marzo ahora lo de Irán, ¿cuál usted prevé que sería el siguiente paso con teniendo estas conferencias, estas reuniones, tanto hoy donde se habla sobre los carteles y el día de mañana el presidente Trump reunido con todas las más de 20 países latinoamericanos y sus homólogos? ¿Qué podría suceder entonces? Porque vamos a hablar ahorita mismo también de Ecuador, que hace unos días también ha tenido acciones bastante concretas que van alineadas al gobierno de Donald Trump. Bueno, eso es muy, muy buena pregunta porque es precisamente el video que está pasando en este momento, la película, ¿no? O sea, la columna vertebral de todo esto es, como había mencionado, la estrategia de seguridad nacional, la cual le da primer lugar a la seguridad íntegra del hemisferio. O sea que si hay problemas por ejemplo, los carteles es uno de los problemas principales, ¿no? Si estos carteles están operando en Bolivia o están operando en Ecuador, están operando en México, en cualquier parte, eso no es una cosa local dentro de las fronteras que les impacta nada más a los policías de Ecuador, a los policías de Bolivia. Eso le impacta a todo porque es verdaderamente una estructura. Entonces, esta guerra no es nada más para matar a uno de los terroristas, es para básicamente destruir esa estructura que tienen. Y es una estructura, primero, tienen una estructura militar, porque pueden comprar lo que les da la gana y tienen todas las armas. Es más, tienen la capacidad de hacer inteligencia, igual como si fueran un país. Es increíble, pero el dinero lo compra todo. Y ellos han comprado y siguen comprando capacidades de inteligencia, capacidades de drones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso dentro de la seguridad, de la estrategia de seguridad nacional, es lo que se les está ofreciendo a todos estos países amigos. Alíense con nosotros, o es más, ni siquiera así, sigan siendo aliados nuestros, pero tenemos que hacer la lucha conjunta. Ahora, el otro, si abrimos un poquito más el tablero, también, y lo vamos a ver con la reunión de los presidentes, si abrimos más el tablero, aparece China. Entonces, en la lente más amplia, siempre aparece China, igual que aparece aquí ahora en Irán, igual que estaba en Venezuela, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué es lo que ha pasado. En enero, cuando el presidente estaba dando su discurso de inauguración, inmediatamente empezó a atacar la situación en Panamá. Después se hizo la incursión en Venezuela. Ahora hay una lucha en Chile porque el gobierno de izquierdista que está saliendo había contratado para tener un cable conectado a China y a Chile como si fuera solamente como Internet Premium, ¿no? Sin ver el impacto estratégico que ese cable tiene. Entonces, esas tres batallas, incluyendo lo que está pasando ahora mismo en Irán, todas están conectadas. Y es que Estados Unidos está tratando de poner a China, o sea, sacarla de tanta influencia que tiene, porque no es solamente las carreteras que prometen, que es un fraude lo que están haciendo, sino que se están apoderando del proceso de decisión de varias presidencias, lo han estado haciendo. Eso era el caso de Panamá, por ejemplo. Había un presidente corrupto que básicamente cambió de reconocer a Taiwán a reconocer a China, y de repente China tenía puertos, carreteras, puentes, tenía todo, ¿no? Inclusive sistemas de comunicación. Bueno, la estrategia de la Casa Blanca es ahora
No es imposible erradicar por completo la presencia china en el hemisferio, pero sí quitarle toda esa supremacía que ha logrado, y lo tengo que admitir, es por descuido de Estados Unidos que se logró esa invasión de China en toda Latinoamérica. Y comandante Gutiérrez, en base a su experiencia con la lucha contra el narcotráfico y viendo este plan que se va a ir desarrollando de Estados Unidos, ya mirando más a su patio trasero, como le dice al hemisferio occidental, ya reuniéndose, formando alianzas con estos países latinoamericanos que están alineados con el gobierno de modo ideológico, definitivamente, porque la mayoría son gobiernos de derecha o gobiernos conservadores. ¿Cuáles son para la audiencia latinoamericana que nos ve, también los hispanos de Estados Unidos, pero para el común de la gente que quiere entender un poco la parte geopolítica, cómo se traduce estas estrategias, estas alianzas de Estados Unidos con todos estos países? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, en el día a día sobre estas estrategias? Porque muchos, cuando escuchan la palabra boots on the ground o como ejército o poder militar, pues piensan que entonces viene Estados Unidos a robarnos soberanía. Pero si lo pudiera explicar en términos simples para la audiencia, ¿qué significa tener una estrategia en contra de los cárteles? Bueno, yo creo que la verdad significa un cambio radical hacia la seguridad y en todo sentido, seguridad nacional del país, la soberanía de cada uno de los países y la seguridad de los ciudadanos, que al final del día de eso se trata. Un país que no puede darle seguridad a su gente, otra vez echémosle la vista a México, en México la gente vive con un temor espantoso y inclusive hay lugares, en verdad, sin exageración, hay lugares muy grandes de la República donde los impuestos no van al gobierno, los impuestos van a estos carteles. Ellos cobran carteles, ellos dictan, ellos básicamente son los jueces. Es un poder absoluto que tienen en ciertas partes de México, por mucho que la gente de Morena lo quiera negar, ¿no? La realidad es así en México. Y no veo cómo sería diferente, por ejemplo, en Ecuador o en Perú o en Bolivia, en el mismo Chile, si un gobierno no se decide a terminar a esta gente. ¿Verdad? Porque no solamente es que, vamos a ver, que meten sus drogas o que las salgan por el país. No, es que es un poder tan grande y una riqueza tan inmensa que efectivamente le quitan la seguridad a los ciudadanos, le quitan la soberanía al país. Entonces, este cambio, para contestar la pregunta, va a haber actos de violencia, obviamente, así como con el Mencho, cuando lo tuvieron que matar. Puede haber eso, pero ¿qué es preferencia? O sea, ¿es vivir toda la vida con miedo de que se roben a la hija cuando va a la escuela, de que maten al hijo cuando va caminando durante un asesinato? Eso es como vive la mayoría de la gente, mucha gente, no la mayoría, pero mucha gente en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Chile. Y en base a su experiencia con estos gobiernos actuales de diferentes partes de Latinoamérica, ¿usted cree que este plan va a ser fácil de llevarse a cabo? ¿Siente que ahorita más que nunca los gobiernos de Latinoamérica sí están más propensos a trabajar junto a Estados Unidos en este mandato de Trump? Muy buena señalización. Sí, o sea, yo los veo mucho más propensos, y por eso están aquí en Miami, a trabajar con Estados Unidos. Entonces, yo creo que no es que nunca lo hayan estado, pero si algún país, por ejemplo, digamos, el mismo Chile, ¿verdad? Que tenía una economía muy avanzada, que tiene gente muy capacitada, claro, cayó políticamente básicamente a un extremo de izquierda y vea la candidata que perdió. Simplemente iba a ser un éxito del Partido Comunista de Chile, que está súper aliado con los comunistas de China. Pero entonces, más y más se van viendo, Ecuador es un ejemplo perfecto, de que eligen a líderes de centro derecha, líderes capaces de entender cómo
eh, cómo funciona la economía y cómo funciona la seguridad de sus ciudadanos. Y es por eso que se están aliando con Estados Unidos. Yo lo veo muy positivo y veo que hay un ímpetu entre más y más y más. Ecuador, Perú, Chile, Honduras, todos estos países. Quedan siempre algunos fuera, ¿verdad? Que van a estar perdiendo la vida de sus ciudadanos hasta que ellos mueran. Por ejemplo, La Habana, el régimen de La Habana. Esa gente no va a salir allí simplemente por gusto o invitación. Se les tiene que forzar de allí. Y por primera vez, yo como analista, en verdad, por primera vez veo una posibilidad muy seria. Porque si me hubieran preguntado hace 2 años y hace 4 o 10 o 20 años, yo siempre decía lo mismo. No, no, esa gente está ahí empotrada y no hay nadie que lo saque, ¿no? Siguen sobreviviendo republicanos y demócratas y, no importa, y ahí estaban los Castro. Bueno, yo creo que les ha llegado su hora. También está Venezuela, que hay que resolver la transición, ¿no? Porque ahora es el mismo régimen, la misma estructura, simplemente sin una de las cabezas, ¿verdad? Maduro está en la cárcel de Nueva York. Pero entonces tiene que haber una transición hacia la democracia. Yo creo que va muy bien, honestamente, porque antes de la democracia tiene que haber orden. Entonces, no podíamos meter, por ejemplo, a la señora Machado al día siguiente de cuando sacamos a Maduro. Eso hubiera sido espantoso y sangre en las calles, ¿no? Pero si se tiene paciencia, y yo sé que pedirle paciencia a los venezolanos que han sufrido tanto no es fácil, ¿no? Pero sí, hay un proceso de transición que se está ejecutando poco a poco todos los días y eventualmente se va a llegar a elecciones limpias. Mencionó Ecuador y es un tema que también quiero destacar con usted y analizarlo porque Ecuador, de toda la región latinoamericana, ha sido, hace unos días, Estados Unidos anunció que empezó a hacer pues entrenamiento, operaciones militares conjuntas contra las organizaciones terroristas. Denos su análisis detrás de esto. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay detrás de estas operaciones? ¿Cuál sería, digamos, la estrategia? Sí, claro. Bueno, primero que nada, Ecuador fue por décadas. Yo creo que casi desde siempre, por décadas, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Sudamérica. Yo recuerdo como oficial joven viajar muy seguido, trabajando yo por el Comando Sur, y hacíamos todo tipo de ejercicios, ejercicios aéreos, ejercicios en los ríos. Estábamos muy unidos y la mentalidad y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ecuador eran 100% alineadas a la mentalidad y entrenamiento del servicio militar de Estados Unidos. El Comando Sur tenía un aliado allí que siempre estaba presente. Llegó entonces el proceso de irse hacia la izquierda hasta que escogieron extremistas de izquierda que los separó precisamente de esa alineación y esa confianza que se tenía con Estados Unidos. Y era todo a través del Comando Sur, principalmente, obviamente, la embajada como representante del presidente, pero había una enorme hermandad, es la mejor manera que puedo descifrarlo, una enorme hermandad con nuestras fuerzas. Bueno, ¿qué pasó? Eligieron a otra gente y básicamente, es más, teníamos una base completa, la cual yo conocía íntimamente, ¿no? En Manta, para la lucha contra el narcotráfico regional. Era una presencia muy grande en la comunidad esa, miles de empleos, en fin, pero era para hacer operaciones contra de narcotráfico. Nos votaron de ahí, tan pronto eligieron a su primer presidente izquierdista. Entonces, cuando ya otra vez Ecuador dio el nuevo giro, esta vez del centro a la derecha, perdón, del super izquierda a centro derecha. Entonces el nuevo presidente inmediatamente en sus primeros días propuso volver a invitar a Estados Unidos a abrir esa base. Yo estaba muy entusiasmado porque yo la conocía muy bien y conocía la misión. Desafortunadamente, por voto popular, no se pudo hacer. Entonces, como no se pudo hacer esa base que le hubiera cambiado el destino a Ecuador completamente, en todos los sentidos. Entonces, obviamente, el Comando Sur y el presidente de Ecuador no se dieron por vencidos, no dijeron, bueno, ya este es el final, sino que dijeron, bueno, vamos a desarrollar un plan B. Estamos viendo el plan B. O sea, si no se aceptó
en cuanto a voto popular, que hubiera una base permanente allí o una base invitada. Entonces, por lo menos Ecuador está utilizando los beneficios que le está brindando el Comando Sur para pelear la escoria que tienen en contra de los narcotraficantes dentro del país. Eso es lo que estamos viendo. Porque recuerdo que antes de la captura y la muerte del Mencho, también Estados Unidos fue a hacer ejercicios militares en México. ¿Estamos viendo algo similar? ¿Algo se acerca pronto aquí en Sudamérica? Bueno, o sea que y quizás después de toda esta conferencia que estamos viendo en Miami, yo creo, sin saberlo oficialmente, pero mi asesoramiento es que vamos a ver más operaciones como las estamos viendo en Ecuador. O sea, no es que Estados Unidos entre, invada y bombardee. Eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver son operaciones conjuntas con servicios militares responsables e inteligentes. O sea, si ellos no pueden, no tienen la capacidad de abrir un frente en contra de sus propios problemas en su país, pues de repente se les está ofreciendo apoyo del país más poderoso del mundo. Si yo fuera general en Ecuador, lo aceptaría con brazos abiertos, y así está pasando. Pero entonces es igual, en otros países les estamos diciendo, señores, vamos allí, les ayudamos con inteligencia, con capacidad militar, con entrenamiento, con coordinación. Todo eso se les está ofreciendo a estos representantes de defensa en el Comando Sur hoy día mientras estamos haciendo esta entrevista. Ahora, otra noticia en cuestión de días fue de que el gobierno de Ecuador después declaró a el régimen de Cuba, a la embajada de Cuba, a la misión diplomática, persona non grata a los funcionarios de la embajada de Cuba en Ecuador, y en 48 horas, es decir, para mañana en la mañana, ya toda su misión diplomática tendría que estar fuera de Ecuador. También el presidente publicó videos de cómo el personal empezó a quemar papeles, lo criticó, estuvo como, incluso dijo algo bastante como irónico en tono de burla, ¿no? De que estaban, acá tengo la cita textual, dijo, si estaban quemando algo, capaz no eran documentos diplomáticos, estaban quemando cientos de papeles a la luz del día como el pavo, dijo el presidente Noboa. Ahora, en torno a Latinoamérica, los únicos dos países que han votado a la embajada de Cuba ha sido Perú el año pasado y ahora Ecuador. ¿Cómo se traduce esto también? Es que esto se cruza directamente a los temas que hemos estado hablando, porque el régimen de La Habana era parte íntegra de toda esta infraestructura de narcoterrorismo. Es más, en Venezuela ellos eran los líderes. O sea, no se podía hacer nada en Venezuela si no fuese por la dirección y la aprobación del régimen en Cuba. Entonces, si ve uno la historia de la inteligencia cubana desde que Castro tomó posesión, ha sido un proceso de éxito tras éxito tras éxito, que estaban subversionando a varios países en la región, ¿no? Ellos eran los líderes de eso. En Venezuela era el caso máximo, porque Venezuela era de donde sacaban el petróleo, donde sacaban la comida para sobrevivir. Venezuela básicamente era una colonia cubana, y no estoy exagerando. Venezuela era una colonia cubana desde que Chávez hizo ese trato con ellos. Sacaban todo el petróleo, mucho más de lo que necesitaban, sacaban todo ese petróleo para vender, y era lo que estaba sustentando el régimen en La Habana. Al haber entrado nosotros y sacar a Maduro de ahí, matar a 30 y pico, creo que fueron 32 agentes de ellos, cubanos, y a otros, inclusive líderes. Desmantelamos eso. O sea, no es que estén terminados 100%, pero ya no tienen el acceso, ni la efectividad, ni el control que tenían en Venezuela. Yo creo que o sea, ahí hubo mucha gente que perdió. El régimen terrorista del cartel de los soles fue el primero inmediato que perdió, obviamente, pero ahí perdió también Rusia, ahí perdió Irán, ahí perdió China, ¿verdad? Que todo el petróleo se iba a China, y el que Cuba no sacaba. Pero el mayor perdedor fue Cuba.
Entonces, ahora esa acción, esa operación demostró que el régimen cubano ya no era tan efectivo y poderoso en las sombras como lo había sido los últimos 50 años. Les derrumbamos un edificio que ellos habían construido 50 años. Entonces, el hecho de que saquen al embajador de Perú, a la embajada, y a la embajada de Ecuador, son secuelas de eso. Miren, señores, aquí ya no les vamos a aceptar su manipulación ni sus procesos de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, toda esta gente ha tenido que salir. Se van a quedar algunos, ¿verdad? Porque están, digamos, por debajo de la mesa, pero por lo menos los líderes del régimen cubano en Ecuador, para afuera. Eso es muy buena limpieza de casa que el presidente Noboa ha hecho. Y ahora, como para cerrar, digamos, todo esto que está interconectado, como usted dice, ¿cuál sería su análisis de lo que va a pasar el día de mañana? ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos nosotros, la audiencia que nos está viendo? ¿Qué cosas estar atentos a? ¿Qué anuncios o qué nuevos posibles ataques pudieran venir? Yo creo que hay que estar muy atentos exactamente a quién se le captura, a quién se le da cacería, cómo se destruye un cartel específico en un país, porque, por ejemplo, la destrucción del Mencho en México no es que impacte solamente algo en México, ¿qué va? Él tenía toda una estructura en todo el hemisferio y es más, llegaba hasta Europa, ¿no? Y Asia. Él era el que importaba las químicas de China que se convierten en fentanilo, ¿no? O sea que a medida de que eso es lo que vamos a ver, más y más golpes en contra de los narcoterroristas con nombres famosos o sin nombres famosos, pero van a estar celebrando operaciones con éxito en varios países. El que no quiera participar y no quiera coordinar, como por ejemplo, yo no sé, Brasil, qué posición se está tomando, pero quizás ahí no se va a ver ese éxito y para allá van a correr más y más de estas ratas, ¿no? Pero vamos a seguir viendo eso. Sí, precisamente le iba a preguntar también sobre el otro lado, qué pasa con el gobierno de México, qué va a pasar con el gobierno de Colombia. Vimos una apertura por parte del presidente Trump al hostear al presidente colombiano Gustavo Petro. No entró, digamos, por la típica entrada oficial, sino por otra zona dentro de la Casa Blanca, pero vimos un vínculo, un primer acercamiento, pero dentro de todo, ¿cómo se puede traducir esas relaciones que ahorita está teniendo tanto con México y con Colombia? Bueno, por lo menos con Colombia, exactamente, Petro, que entró por la puerta de al lado, no por la puerta de enfrente, por lo menos hizo ese acercamiento y Colombia seguirá colaborando en contra de esto, ¿no? Y me da mucho gusto porque yo también, durante mis años jóvenes, participé mucho en programas de Colombia en contra del narcotráfico. Es más, yo les ayudé a desarrollar su escuela naval de inteligencia. Yo trabajé en Cartagena con oficiales colombianos, pero muy, muy capacitados, buenísimos. Y Colombia, francamente, ha tenido una arquitectura militar muy fuerte, muy poderosa y enfocada en destruir el narcotráfico. Son muy profesionales. Entonces, ver al principio que tenían un presidente izquierdista con todo tipo de quejas izquierdistas, era como, oh, no puede ser Colombia, ¿no? Pero sí parecía que iba para allá. Yo creo que por lo menos ahora hay cierto neutralización y que el presidente puede hablar con su gente, con la gente que lo apoya y diga sus cosas izquierdosas, pero yo veo que hay cooperación en Colombia para contrarrestar el narcotráfico. En México es una situación mucho más compleja, la verdad. Yo creo que ahí es donde existe la situación más compleja en México, por ese mismo hecho que hemos hablado, ¿no? Y Morena está a cargo, la presidenta tiene un baile estratégico con el presidente Trump y está tratando de proteger a su gente, quiero decir, a los que la apoyan políticamente, no a la gente, no al público mexicano, porque hay muchos ciudadanos mexicanos que están sufriendo desafortunadamente las posiciones que la presidenta está tomando.
Comandante, una última pregunta que de hecho interesa mucho y preocupa también mucho a nuestra audiencia hispana en Estados Unidos y Latinoamérica, que es el evento que se viene y que precisamente es compartido con Estados Unidos, con México y con Canadá, que es la Copa del Mundo de este año. Oh, Exacto. ¿Cómo usted analiza la parte de la seguridad de México en este contexto donde acaba de pasar cosas como la captura del Mencho y luego todos estos actos terroristas en cuanto hubo esta captura y la muerte, y luego también el FBI está todavía en Estados Unidos investigando si hay células terroristas luego de este ataque de Irán? Vimos este shooting en Austin, en Texas. Es una persona, digamos, catalogada como el lobo solitario, más no alguien vinculado directamente al régimen de iraní, pero estamos viendo este tipo de ataques a los civiles en un contexto donde falta poco para la Copa del Mundo. ¿Cuál es su análisis en cuanto a la seguridad nacional, tanto de México como de Estados Unidos? de mucha preocupación. Empezando con México, bueno, con el evento. Yo creo que este va a ser el evento de toda la historia donde requiera más seguridad que ningún otro evento. Olimpiadas, copas anteriores. Esto es increíble porque encima van a ser en 3 países, o sea, es más difícil contenerlo, ¿no? Pero a la vez, si aceptan tanto Canadá como México la ayuda y el apoyo de Estados Unidos, que sería suicida si no lo aceptan, eh, porque Estados Unidos puede ayudar mucho con logística, con inteligencia, para empezar con inteligencia, capacidades que tenemos nosotros, nadie se compara, ni China, ni Rusia, ni nadie, y con apoyo de coordinación, ¿verdad? Tiene que ser súper calculado, pero cualquier cosa puede pasar. Una de las ventajas que tenemos en la cultura nuestra latinoamericana es que no somos suicidas, no nos gusta ser mártires, ¿no? Y, siempre puede cambiar las cosas, ¿no? Pero por lo menos se reduce esa posibilidad de que alguien de repente wow, se explote y mate a las 100 personas alrededor de ellos, ¿no? Pero puede pasar. Y la seguridad tiene que tener esto consciente, que puede pasar. O sea, cómo controlar masas de gente en un solo lugar y que los están viendo en todo el planeta, ¿verdad? En todos los continentes están viendo este juego. En Estados Unidos es más fácil poner en efecto todo este control, pero al decir fácil no quiero decir que es fácil, es que es más fácil, relativamente más fácil que en México. Entonces va a ser una vigilancia, una inteligencia y va a tener que tener la cooperación de todos los ciudadanos, de todos los participantes para que reporten inmediatamente cualquier sospecha. En cuanto a Canadá, no puedo opinar todavía porque no me he enfocado en qué tipo de seguridad, pero estoy seguro que van a tener todo tipo de seguridad, igual que en Estados Unidos. ¿Pero cree que corre el riesgo alguna cancelación del evento como Copa Mundial tal cual, o tal vez algún cambio de sede, ya no todos en México, algunos más en Los Ángeles, alguna modificación que usted prevé que haya precisamente por todo el contexto geopolítico que ha venido sucediendo? Sí, no la preveo, pero es lo que yo haría. O sea, minimizar la presencia en México a áreas que pueden controlar muy bien el gobierno mexicano. Y de nuevo, no es un control simplemente de retenes militares, retenes policíacos. Eso es parte, por supuesto, hasta que se llega al círculo inmediato del estadio, ¿verdad? Pero puede pasar cualquier cosa en esa misma ciudad, ¿verdad? En el estado. Una cosa aparatosa que puede esta gente lograr, ¿no? Yo creo que sí, entre más se les acepten que puede ser más seguro en Estados Unidos, sería una decisión muy sabia. Que lo haga este gobierno de Morena, no creo, ¿verdad? Porque sería aceptar la debilidad que tienen. Entonces, no creo que vayan a aceptar eso. Deberían, pero no lo creo. Entonces, la única fórmula es dándoles todo el apoyo posible de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad tecnológica, ¿no? Porque desde el espacio hasta a la Tierra se les da inteligencia fusionada, ¿no? No solamente información y caos.
Sí, pues desde ya ir advirtiendo a la audiencia que tome todas sus precauciones si es que va a viajar a diferentes sedes de la Copa Mundial, porque hay mucha gente que también nos ve de Latinoamérica, así que tomar sus precauciones en todo sentido y bueno, estar atentos a todos los desarrollos que se vaya teniendo. Comandante José Adán Gutiérrez del Miami Strategic Intelligence Institute, muchas gracias por nuevamente sumarse a un episodio de Desde el Capitolio. Ha sido muy interesante este análisis. Vamos a ver también de cerca cómo se va desarrollando el evento de mañana con el presidente Trump en el Doral, en Miami, y qué sale de esta reunión con los 20 países latinoamericanos, pero es evidente que ahora los ojos del mundo también están en el hemisferio occidental, en los países latinoamericanos, y vamos a ver cómo pues se va dando a cabo toda esta estrategia. Así es, mil gracias. Muchas gracias, comandante. Hasta luego. Hoy, viernes 6 de marzo, continuamos con las noticias que no paran porque hoy el presidente Trump desde la Casa Blanca ha estado desde temprano con diferentes reuniones, desde política hasta reuniones con su propio gabinete, ha estado en reuniones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con su secretario del Interior y bueno, en la tarde también estuvo participando en una mesa redonda para salvaguardar los deportes universitarios y hoy día por la noche ya estaría en camino hacia el Doral, Miami, donde tiene su campo de golf y donde el día de mañana se va a dar a cabo su cumbre del escudo para las Américas, esta reunión muy importante en donde se va a congregar a 12 mandatarios de la región, 12 presidentes latinoamericanos, donde se van a delinear los planes para formar una nueva alianza de países de la región para combatir los cárteles. El día de ayer ya tuvimos más o menos una antesala de estos acuerdos a los que se va a llegar con diferentes países latinoamericanos y también no solo combatir este narcoterrorismo, sino también empezar a formar alianzas más duras para combatir a los adversarios, no solo de Estados Unidos, sino de la región, como evidentemente China. Así que vamos a estar vamos a estar atentos a todos estos desarrollos que se van dando en estos días, en este fin de semana, donde se va a llevar a cabo esta reunión. Pero ahora vamos a regresar a un tema central que ha sido Venezuela, porque las relaciones entre Washington y Caracas están atravesando un momento de cambio significativo. Y esto tras bastantes años de tensiones diplomáticas, casi 6 años. Ayer, por ejemplo, ambos países han anunciado un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, algo que no ocurría desde el 2019. Recordemos que fue cuando Washington reconoció al ex líder de la oposición, Juan Guaidó, y fue ahí donde Caracas rompe sus vínculos oficiales con Estados Unidos. Pero ahora la visita del secretario del Interior, Doug Burgum, a Venezuela, acompañado por representantes del sector minero, también ha marcado un momento importante esta semana. Y es que en este avance de la fase de estabilización, esta primera fase que se delineó para Venezuela, en este momento el funcionario de Trump se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez para hablar sobre la cooperación energética y cooperación con los minerales estratégicos. Y luego de esta reunión anunció que Washington va a emitir próximamente licencias para facilitar las operaciones en Venezuela, pero esto ya estaría tomándose en concreto estas acciones porque hoy el Departamento del Tesoro emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses a comprar, a transportar y a revender el oro venezolano, que es un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones. Ahora esta segunda fase, la siguiente, que se llama la fase de recuperación, ya está también dándose a cabo en Venezuela al activarse la economía porque se está viendo el regreso de empresarios occidentales para invertir, pero aún falta más acuerdos por resolverse en esta segunda fase por parte del régimen chavista, como por ejemplo la liberación completa de los presos políticos. Así que hoy vamos a analizar este y otros temas con Carlos Moreno. Él es concejal del condado de Salt Lake en Utah y Moreno nació en Venezuela,
Él ha sido perseguido políticamente por el régimen socialista y luego llegó a Estados Unidos como asilado político antes de convertirse en ciudadano estadounidense y luego en líder local electo. Esta experiencia de Carlos con esta crisis venezolana nos va a dar una perspectiva bastante única, bastante diferente sobre cómo se piensa el futuro de estas relaciones entre Caracas y Washington. Así que, Carlos, bienvenidos nuevamente a Desde el Capitolio. Es un gusto tenerte de regreso. Hola, Pachi, gusto verte después de algún tiempo. Carlos, luego de años de ruptura diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, están anunciando que van a restablecer estas relaciones. ¿Qué significa este paso para ti y para los venezolanos dentro y fuera del país? Bueno, Pachi, enorme. Es un paso enorme que está dando el gobierno americano con todo el tema de Venezuela. Creo que esto va a abrir puertas, sobre todo las puertas económicas del país, que el país prácticamente está en una crisis económica nunca antes vista en la historia de Venezuela, un 90% de pobreza extrema. Y bueno, grandes cosas estamos viendo ante nuestros ojos estos últimos días. El gobierno americano está invirtiendo muchos de sus recursos y tiempo en restablecer no solamente las relaciones diplomáticas, sino también las relaciones económicas y políticas dentro del país. Ahora, tú mismo viviste la persecución política en Venezuela hace muchos años antes de llegar a Estados Unidos. Estos recientes cambios que están sucediendo en Caracas, ¿crees que realmente se esté abriendo una oportunidad para una transición democrática, para que llegue a la última fase? Yo creo que sí, soy optimista. El régimen venezolano ha dado pasos importantes en cuanto al restablecimiento de la democracia, la liberación de algunos presos políticos. Todavía hay presos políticos dentro de Venezuela. Se escucha de un cierre total del helicoide como centro de tortura en Venezuela. Y bueno, se están dando pasos importantes. Creo que ahora podemos encontrar, después de lo que pasó con el 3 de enero, podemos ver una disposición más amigable, ¿no? Una mejor disposición de querer hacer cambios dentro del país y hacer una apertura democrática para todos los venezolanos. Se está hablando y se escucha de que próximamente tendremos una próxima elección el año que viene. Se estaba escuchando que era este año, pero por muy buenas fuentes, creo que el año que viene van a ser las próximas elecciones para escoger las autoridades venezolanas. Ahora, regresando un poco, Carlos, al tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, ¿habría un poco de escepticismo por parte de los venezolanos y también los venezolanos dentro de Estados Unidos al saber qué tipo de funcionarios vendrían aquí a Washington? ¿Representaría algún riesgo a la seguridad nacional? Igual son parte de la cúpula del régimen chavista. ¿Cómo evalúas esa parte? Yo creo, por supuesto, ellos están haciendo todo esto. Cuando digo ellos, el régimen o la cúpula chavista está haciendo todo esto porque sus vidas están en peligro de algunas cabezas que están allí todavía tienen recompensa aquí en Estados Unidos y la presión sobre ellos es enorme. Eso es lo que ellos los mantiene en la raya y eso es lo que los mantiene a ellos caminando por senderos totalmente distintos a lo que ellos solían caminar, con represión, tortura y valores antidemocráticos. Entonces creo que por más que ellos no quieran o no sea el camino que ellos quieran tomar, están obligados a tomarlo después que su jefe ya fue detenido por las autoridades americanas. Vuelvo y repito, si ellos no tuvieran esta fuerza inminente encima de ellos, el camino hubiese sido totalmente igual al que ha sido durante los últimos 27 años. Es por eso que veo con gran avance todas las cosas que están pasando, porque bueno, ellos saben que si no hacen las cosas en ciertas maneras como se les está pidiendo, van a haber otras, van a tomar a algunos otros presos o van a tomar algunas otras retaliaciones o cosas a la fuerza que va a tomar Estados Unidos. Y bueno,
Carlos, tú ya estás viviendo en Estados Unidos, eres ciudadano americano, pero seguramente tienes todavía familia, amigos desde Venezuela. ¿Qué es lo que ellos te cuentan sobre la situación del día a día que están viviendo los venezolanos? ¿Hay más apertura? ¿Se sienten más libres? ¿Se sienten más seguros? ¿Cómo es el ambiente? Hay mucha incertidumbre, muchísima. Creo que el venezolano todavía no ha asimilado por completo la magnitud de los cambios que estamos viendo, ¿no? Una de las cosas que nosotros conversamos a diario con venezolanos que están en Venezuela es que no se atreven todavía a manifestarse o a decir lo que sienten o a empezar a hacer un trabajo democrático porque no sienten que están seguros. Y creo que esa seguridad y esa transparencia y ese sentimiento va a venir con el tiempo cuando ellos vean que cada vez Venezuela se vuelve un país normal, un país democrático. Y por supuesto yo les entiendo completamente que desde adentro ellos no se sientan así porque han sido 27 años de torturas, 27 años de dictadura y por supuesto esa seguridad que ellos necesitan sentir no va a venir de la noche a la mañana, pero de algo sí estoy seguro es que ellos ansían volver a comenzar los caminos democráticos. Incluso hay movimientos dentro del país con quien he estado en contacto que quieren comenzar nuevos partidos políticos, quieren comenzar nuevos movimientos políticos. Hay líderes emergentes extraordinarios que quieren comenzar a hacer una carrera política dentro de la democracia. Solamente están esperando el momento oportuno cuando ya sientan o tengan ese sentimiento de que no les va a pasar nada. Y creo que eso ya va a ser dentro de unos días. Hemos avanzado, cuando digo Estados Unidos ha avanzado muchísimo en estabilizar el país. Y bueno, no es un proceso fácil porque tiene varias fases según el secretario de Estado, pero al mismo tiempo no es un proceso fácil porque estamos trabajando para que se cree una estabilidad primeramente económica, según las palabras y las reuniones que hemos tenido, y una estabilidad, por supuesto, política que viene subsiguiente a la económica. Ahora, cuando nos cuentas de que el venezolano todavía no termina de asimilar ya casi a 2 meses de la captura de Nicolás Maduro y todos estos cambios que ya están empezando a verse desde Venezuela y tienen miedo a salir a manifestarse, ¿cuáles son esos temas o preocupaciones a las cuales el venezolano de a pie quisiera salir a manifestarse? ¿Sería en contra de alguien? ¿Qué es lo que ellos quisieran manifestar, digamos? ¿Qué es lo que ellos sienten en el momento? Que no lo pueden decir abiertamente todavía. Bueno, como comenté, son 27 años de dictadura. Por supuesto, hay un miedo de todo, de un trauma que tenemos como venezolanos de querer manifestar, de querer hablar todas las injusticias que suceden en Venezuela. Apenas han sido 2 meses o un poco más de 2 meses la captura de Nicolás Maduro y como te dije, hemos avanzado rápido, pero todavía hay presos políticos, todavía hay cualquier cantidad de cosas y violaciones de derechos humanos dentro del país. Y es por eso que mientras tengamos esto sucediendo, aunque sea un mínimo grado, y sin ningún tipo de miedo por parte del régimen de Delcy Rodríguez, entonces no va a haber las garantías o no vamos a tener las condiciones suficientes para restablecer una democracia sólida, firme, una democracia galopante, ¿no? Como quisiéramos tener. Entonces, yo creo que vuelvo y repito, el tiempo y el trabajo que está haciendo Estados Unidos es extraordinario. Conozco también el tema de que la embajada americana no está teniendo actualmente trabajo directo al público, pero sí hay funcionarios americanos trabajando en suelo venezolano de diferentes maneras de la embajada. Es decir, que ya se está prácticamente el gobierno americano está enviando emisarios de diferentes tipos, no únicamente estas grandes figuras que hemos visto como el secretario de Energía, el jefe de la CIA, sino que se están enviando personas más dentro del nivel del diario, de la actividad diaria para poder organizar las cosas dentro del país. Entonces creo que eso ya se va a empezar a sentir y a ver
dentro de muy poco tiempo. Y algunos advierten que todavía existen riesgos. Por ejemplo, ¿has escuchado algo si es que las milicias todavía están presentes en los barrios venezolanos? ¿Todavía existen grupos ilegales dentro del país? Por supuesto, esos grupos todavía existen, todavía hay grupos represivos. Por supuesto, todos estos grupos están en un estado, lo llamo un estado de tranquilidad, precisamente por la amenaza que tienen encima, y es por esa razón que tenemos que trabajar, como decimos en Venezuela, bailar pegado con el gobierno americano, o trabajar de manera mancomunada, fuerte y con el gobierno americano, ya que es lo único que garantiza la seguridad dentro de Venezuela. Casualmente hablaba también con algunos amigos de que próximamente vamos a tener americanos comunes, ingenieros, trabajadores, dueños de empresas, haciendo vida dentro de Venezuela. Y eso va a venir muy pronto, y para que eso suceda, estos grupos delictivos, estos grupos criminales, tienen que desmantelarse por completo, y para poder llevar americanos o ciudadanos americanos a trabajar y hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver nada con la área diplomática, tienen que existir las condiciones. Esas condiciones va a ser desmantelar totalmente esos grupos represivos dentro del país. ¿Crees que la cúpula chavista que ahora está en este gobierno de transición pueda garantizarle a Estados Unidos una seguridad total y pueda combatir, digamos, de alguna manera estas milicias, para que no solo la sociedad venezolana, por supuesto, se vea segura, sino también extranjeros que vayan a empezar a venir a Venezuela para generar trabajo, para residir ahí? Como dije, por supuesto, como dije, creo que es un proceso, el desmantelar una organización criminal como la que ellos han desarrollado durante estos 27 años. No es un proceso de la noche a la mañana, es algo que se tiene que hacer con el transcurso del tiempo, pero el tiempo apremia, ya que las inversiones económicas que vienen dentro del país van a requerir una alta seguridad dentro de Venezuela. Estamos hablando de empresas petroleras, estamos hablando de empresas de producción de las minas, oro, bauxita, hierro, incluso coltán, incluso uranio, que Venezuela está lleno de uranio también. Todo eso va a requerir una alta seguridad dentro del país para que estas industrias puedan estar explotando estos recursos al 100%. Y eso es lo que se está trabajando ahora mismo. Carlos, ahora te encuentras en Washington, D.C. porque fuiste invitado por el Departamento de Estado, y quiero que le compartas a nuestra audiencia cómo así te contactó el Departamento de Estado, cuál fue el tenor de esta conversación. Compártenos un poco. Bueno, fui invitado, el contacto se hizo por medio de un amigo que es un funcionario aquí en Washington. Y ellos pidieron contactarme por medio de él. Casualmente se dieron las cosas así, y me invitaron casualmente a una reunión de trabajo donde estuvimos conversando directamente con las personas responsables de lo que tiene que ver la parte política dentro de Venezuela y lo que tiene que ver la parte económica por medio del Departamento de Estado. Y bueno, fue una reunión muy interesante. Yo nunca me imaginé que después de 17 años, iba a 16 años, casi 17, iba a poder conversar nuevamente y iban a recibir mis opiniones como venezolano americano de lo que está pasando en Venezuela y cuál es mi visión de país, ¿no? Fue una reunión muy interesante, y fue todo un honor que el gobierno americano me invitara a esta reunión para poder dar mis impresiones en cuanto a lo económico y en cuanto a lo político. Me reuní casualmente como te dije, con las dos personas, una encargada de todo el tema económico dentro del país y la otra encargada de todo el tema político del país. Y compártanos un poco qué fue lo que les dijiste desde tu perspectiva, la parte económica, la parte política.
La parte, bueno, más bien la parte económica, ellos me desglosaron un poco de las cosas que se estaban haciendo. Vienen inversiones de billones de dólares para el país, es lo que escuché, inversiones en cuanto al área petrolera, como te dije, el área de las minas se van a explotar también. También vienen inversiones con respecto a la parte de la electricidad. Ellos me comentaron que tendría que haber una inversión mínima para el sistema eléctrico venezolano que no sirve, no está en condiciones para soportar todo el crecimiento económico y toda la industria que viene atrás de todo eso, ¿no? Se necesita electricidad para mover los pozos petroleros, para hacer un montón de cosas que ellos necesitan hacer allí para el crecimiento económico del país. Ellos tienen un plan, lo están ejecutando. Yo les comenté en cuanto a eso que el tema de seguridad, así como estábamos hablando hace unos minutos atrás, es un requisito sine qua non para poder realmente tener las condiciones perfectas para que el sistema económico se mueva. Si las personas no se sienten seguras dentro del país, muy poco la inversión no va a llegar como se está esperando, ¿no? Por supuesto, es un tema complejo, es un tema que ellos lo están manejando por medio de todos los asesores que tienen. Con el tema, esto fue con el tema económico, con el tema político, es un poco, también es un tema también complejo porque estamos hablando de prácticamente el restablecimiento de vuelta a una democracia, ¿no? Donde tenemos que pasar por procesos quizás de una constituyente o procesos donde tenemos que reformar todo el gobierno. Tenemos que traer, yo les hablé de traer un liderazgo emergente dentro del país, ¿no? Nuevos líderes, nuevos jóvenes que estén allí dispuestos a trabajar por el país, de nuevos líderes que se necesitan. Por mucho tiempo los venezolanos han estado reprimidos, han tenido esa represión política, pero este es el tiempo para la juventud, es lo que les estaba comentando a ellos, es el tiempo de ir a las universidades, a las personas que se acaban de graduar en profesiones, de involucrar a la diáspora también a formar parte de esta nueva oportunidad de poder entrar y servir a un país que pide con ansia el regreso y lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto, desde cada quien desde su trinchera o desde donde estemos, ¿no? Entonces, la educación es clave. Yo también hablaba también de un plan Gran Mariscal de Ayacucho. Te comento que el plan Gran Mariscal de Ayacucho era una beca que tenía el gobierno venezolano en los años 70, 80, 60, donde enviaban jóvenes recién salidos del high school o de la preparatoria o del bachillerato y los enviaban a países extranjeros para entrenarse en diferentes áreas técnicas necesarias dentro del país con el compromiso de volver y trabajar por unos años en industrias donde se necesitaba el conocimiento experto de estos jóvenes que tenían ese conocimiento experto en diferentes universidades afuera de Venezuela, en América, en el United Kingdom, en Inglaterra y en diferentes partes, en Francia. Hablé de eso y les gustó mucho ese plan. Casualmente me comentaron que les gustó tanto que vamos a volver a tener una reunión pronto para hablar un poco más de detalle acerca de eso. Pero bueno, vienen muchas cosas. Vuelvo y repito, para restablecer un país desde su base necesitamos darle a los jóvenes liderazgo y por supuesto entrenar y capacitar a las personas para que puedan hacer de todas estas oportunidades que nos está presentando esta gran nación que son los Estados Unidos lo mejor de nosotros como venezolanos. Es interesante la propuesta que les estás brindando al Departamento de Estado cuando te preguntan sobre tu opinión, porque la perspectiva que tú tienes, por ejemplo, es que también lo que te comunican desde Venezuela es la esperanza de diferentes jóvenes de querer crear grupos políticos, de querer involucrarse ahora activamente para el futuro de su país, porque hemos escuchado mucho desde la perspectiva de la oposición venezolana de María Corina Machado,
Entonces mucho se hablaba de que si en la transición iba a estar, digamos, iba a haber de nuevo elecciones libres o se instauraría un gobierno de Machado con Edmundo González. ¿Qué es lo que siente el pueblo venezolano sobre eso? Porque también es importante saber la perspectiva. Bueno, yo creo que ahora mismo no puedo hablar por el pueblo venezolano, porque yo tengo algunas opiniones de amigos y de personas que están dentro del país que piden a gritos un cambio. Yo creo que esto que ha pasado ha sido lo mejor que nos ha pasado en casi 30 años de existencia dentro de la República. Estamos esperando realmente por las condiciones y vuelvo y repito, lo que pueda suceder que sea en favor de nosotros. María Corina Machado, por supuesto, no cabe duda que es la líder nacional en este momento para el país, es la persona que se la jugó y que hoy en día representa la esperanza de todo un país. No cabe duda también que al mismo tiempo yo creo en que el poder, o no el poder, sino el futuro de Venezuela radica no solamente en una persona y en el plan que pueda tener una persona, sino un trabajo conjunto de todos dentro y fuera del país para que se pueda, para que podamos tener un crecimiento, eh, eh, sería un crecimiento orgánico, ¿no? Un crecimiento de tomar estas oportunidades que se están dando. Yo creo mucho en lo personal, creo mucho en los líderes emergentes, yo creo mucho realmente no creo tanto en un caudillismo, creo en los líderes, pero no creo en un caudillismo. Creo en que todos nosotros debemos ser parte de la solución y que podamos crear entre todos el país que todos queremos, ¿no? Independientemente de la ideología política que tengamos. Yo soy un hombre conservador, que lo llaman en Latinoamérica un hombre liberal en la economía, pero creo que allí está la clave realmente si queremos tener un país, un país excelente, ¿no? Como venezolano. Vuelvo y repito, en cuanto a María Corina Machado y todo esto, creo que lo mejor lo mejor para ella viene en este momento. Creo que ahora mismo el presidente Trump está manejando la situación de una manera extraordinaria con todos los procesos que se están haciendo internos del país para crear las condiciones para realmente una apertura totalmente democrática dentro del país. Y ahora, Carlos, como venezolano, ¿cómo te sientes al escuchar al presidente Trump mencionando cada vez más de que el régimen de Cuba, y cito textualmente aquí las palabras del presidente, que el régimen de Cuba va a caer muy pronto? Feliz. Esto es algo que ya he conversado con los cubanos en mi distrito y los cubanos que se encuentran en Utah. Y yo creo que esto ya está por venir. Yo creo que esto ya es algo que es inevitable, lo que va a suceder con Cuba, y va a ser una gran fiesta. Fíjate que Venezuela tenía 27 años de dictadura, ya pasaron, está una apertura democrática, Irán 47 y Cuba 67. Entonces, esto es un despertar del mundo, es un despertar de la libertad, es un despertar de la democracia, un despertar de estas naciones que gracias a la ayuda del gobierno americano y de los Estados Unidos, hoy pueden decirse que están en vías de ser países libres y democráticos. No, vuelvo y repito, para mí sería algo tan extraordinario como la liberación de Venezuela al ver que mis hermanos cubanos puedan ya tener un gobierno libre y democrático. Bueno, y también no es ningún secreto, Carlos, de que el régimen cubano ha estado infiltrado dentro de la cúpula chavista desde hace muchos años y que, bueno, realmente eran ellos los que estaban, digamos, eran las manos detrás del régimen de Venezuela. Totalmente. Cuba ha sido el mayor exportador del comunismo dentro del hemisferio americano. Cuba tenía un poder increíble dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, para nadie es un secreto eso. Cuba ha tenido espías o tenía un aparato represivo
dentro del el régimen venezolano enorme. Eso, vuelvo y repito, no es algo que estoy diciendo ni que estoy inventando, ya es algo que ha sido demostrado, incluso ha sido denunciado por diferentes autoridades, entre esas el secretario general o el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el Congreso de los Estados Unidos, hablando del régimen cubano. Cuba tenía el acceso directo a la data o a los datos de todos los venezolanos registrados en el Consejo Nacional Electoral, y Cuba tenía, por supuesto, o tenía una fuerza grande dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo recuerdo que mi papá un día fue a sacarse el pasaporte en Venezuela, y por supuesto los pasaportes regularmente estaban dentro de las bases militares o el organismo que pedía los pasaportes, lo colocaban regularmente dentro de bases militares. Mi papá un día se bajó a buscar su pasaporte y vino escoltado por soldados cubanos. Resulta que él entró, se perdió dentro de la base militar y lo agarraron unos cubanos que estaban allí y le dijeron que no podía estar allí porque era zona restringida. Y mi papá empezó a pelear con ellos, por supuesto, diciéndose cosas, porque él decía que él era el que estaba autorizado para estar en esa zona porque él era el venezolano y ellos eran unos cubanos. Y sacaron a mi papá esposado de ahí, de la base militar. Gracias a Dios ahí no pasó mayor cosa, pero yo estaba presente y ahí nos dimos cuenta del poder inmenso que tenía o que tiene el régimen cubano dentro de las instituciones venezolanas. Ahora, Carlos, antes de terminar la entrevista, recuerdo que la primera conversación que tuve contigo, que también la voy a linkear debajo para que la audiencia conozca un poco más sobre la historia de Carlos y bueno, su trabajo como concejal en Salt Lake, en Utah. Nos comentabas de que tú veías en las universidades de tu condado muchos jóvenes que todavía seguían muy cegados con la parte del socialismo, con la parte del comunismo, que incluso te llegaron a hablar de Chávez y de todas estas figuras latinoamericanas relacionadas al comunismo, y que realmente para ti fue bastante impactante la manera en la que se estaba pues sí, lavándole el cerebro a estos jóvenes que realmente no conocen la realidad. ¿Cómo ha cambiado o ha cambiado en general esta perspectiva desde la captura de Maduro, o cómo ves la situación? Bueno, ahora la izquierda americana está en un callejón sin salida, ¿no? Un callejón sin salida en cuanto a estos hechos que pasaron en Venezuela. Nicolás Maduro, no hay manera de defender a Nicolás Maduro de ninguna manera, o sea, no hay manera. Nicolás Maduro es un narcotraficante, Nicolás Maduro es un violador de derechos humanos, un genocida que destruyó completamente un país con el legado del otro genocida, Hugo Chávez. Por supuesto, un callejón sin salida para ellos porque no hay respuesta y no hay ningún tipo de argumento que la izquierda americana pueda hacer en cuanto a la defensa de estos asesinos que han hecho atrocidades en diferentes naciones, como Nicolás Maduro, ¿no? Por esa razón que la batalla cultural o la batalla ideológica tiene que hacerse a diario, primero en nuestras familias y por supuesto enseñando la verdad a todas las personas. En estos días mi hijo me comenta que tienen 10 minutos para ver noticias dentro de su colegio. Estamos hablando de Utah. Y les colocaron un canal, no voy a comentar cuál es el canal aquí, colocaron un canal de aquí de los Estados Unidos y colocaron casualmente la captura de Nicolás Maduro. Y la profesora o la maestra estaba diciendo de que bueno, que no se veía tan bien que Estados Unidos fuera a invadir otros países para agarrar un presidente. Y mi hijo se levantó y le dijo: yo creo que usted está equivocada, está mal informada. Creo que él es un dictador y es un narcotraficante que está sujeto a la justicia americana. Él no es el presidente legítimo de Venezuela. Y hubo un silencio enorme en la clase, precisamente por eso, ¿no? Porque nadie, sobre todo estas autoridades escolares o universitarias, son como pequeños dictadores dentro de su salón de clase, enseñando cualquier cantidad de
información falsa y de propaganda política que no tiene nada que ver con la educación integral que debe tener un joven. Gracias a Dios, y creo que estoy haciendo un buen trabajo como padre de poder informar a mi hijo en cuanto a estas cosas y a todos los jóvenes y a todas las personas en mi distrito. La lucha contra el comunismo no es una lucha de un día, es una lucha de siempre. Estas ideologías políticas intoxican al ser humano por medio del odio, por medio del resentimiento, por medio de tantos sentimientos negativos que intoxican a nuestros jóvenes, adultos y a los mayores de la tercera edad. Es por eso que, vuelvo y repito, yo me comprometí desde esta lucha en el condado de Salt Lake como concejal, porque no es únicamente hablar de presupuesto y es hablar de los planes que tenemos en el condado, es realmente si estos planes coinciden con la libertad, si el presupuesto coincide con las libertades económicas y las libertades del ser humano. Es por eso que todas las decisiones que se toman llevan una semilla ideológica. Y es por eso que nosotros tenemos que le digo yo a los americanos, y bueno, yo soy americano también, pero les digo a todos mis constituyentes, les digo, tenemos que ser predicadores siempre de la verdad. Y la verdad está en los principios de esta gran nación que a mí me abrió las puertas y me ha dado la oportunidad de convertirme en un ciudadano y al mismo tiempo una oportunidad de servirle por medio de ser un líder político en el condado de Salt Lake. Estoy muy agradecido y vuelvo y repito, la lucha no es de un día, es de siempre. Y qué bueno que también hayan estudiantes jóvenes como tu hijo que no solamente tuvo la convicción y la valentía de pararse frente a su clase para corregir lo que decía la profesora, porque al ser joven uno a veces prefiere evitar peleas para no ser, digamos, aislado o ser visto como el raro. Es algo tan claro, los adolescentes que pasamos por eso, a veces no queremos hablar mucho y mucha gente realmente silencia sus opiniones, sus visiones políticas, precisamente por todo este sesgo, toda esta violencia que se ve especialmente en las escuelas, pero tener esa convicción de también de alguna manera querer informar a sus demás compañeros de clase que esa no es la realidad y que mejor que tu hijo, que a través de la historia de ustedes ha vivido y sabe qué es lo que significa nacer, crecer bajo un régimen socialista, bajo un régimen opresor, y que pueda también contarle, porque pues no mucha gente realmente está informada de eso, ¿no? Carlos, el día de mañana va a llevarse a cabo en Florida la primera cumbre llamada Escudo para las Américas, donde va a estar el presidente Trump, el secretario Marco Rubio, 20 países latinoamericanos. Tú como venezolano, ¿qué esperarías de esta reunión y qué mensaje le darías a estos países que van a estar el día de mañana reunidos todos con esta misión de hacer de las Américas un fuerte en contra de las amenazas, de los actores malignos que están influenciando nuestra región? Yo le diría a estos líderes americanos de las Américas que estamos viviendo ahora mismo un momento determinante, pero al mismo momento histórico. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad que estamos teniendo hoy en día de tener un gobierno como el del presidente Trump, que está poniendo América first, está poniendo no únicamente América en los Estados Unidos primero, pero también el continente. Vuelvo y repito, era muy fácil es un ejemplo solamente, pero era muy fácil para el presidente Trump mirar para el otro lado y tomar otras decisiones un poco más cómodas para él, ¿no? O más cómodas para su gobierno, pero no fue así. Creyó en la libertad y se convirtió en un paladín de la libertad de Venezuela. Y yo quiero enviarle este mensaje a los líderes latinoamericanos que hoy nos ven, de que aprovechen esta oportunidad de poder hacer de sus países un país mucho mejor, más fuerte, con una economía más fuerte, de la mano de la primera potencia mundial, del país más grande que los ojos de los hijos de los hombres han visto sobre la tierra que se llama los Estados Unidos. Este es el momento de despertar de ese letardo socialista, de ese letardo
marxista en que nos ha metido la izquierda latinoamericana y dejar que nuestros países caminen bajo la libertad, bajo un nuevo comenzar, un nuevo momento de poder potenciar a nuestros países por medio de esta administración y por supuesto las que vienen, que yo considero que vamos a tener nuevas administraciones con unas similares a las que estamos viendo ahora en cuanto a su fortaleza política y por supuesto todo lo que quiere el presidente Trump para América. Él entiende, y yo creo que lo que entiende el presidente Trump, que si, como dicen los americanos, si su patio trasero no está en orden, es una manera figurativa de decir que si sus vecinos no están en orden, va a haber un problema más grande dentro de su casa. Entonces, ese es mi mensaje para los líderes latinoamericanos que van a esta cumbre, que es una oportunidad, yo digo que única e histórica, que puedan tener para sus propias naciones, de potenciarlas y caminar hacia la libertad. Carlos Moreno, concejal del condado de Salt Lake en Utah, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tu análisis y tu visión con nuestra audiencia también, que le gusta mucho saber la situación actual en Venezuela, ver qué hay más allá de lo que vemos en las noticias, y muchas gracias por tu análisis. Te esperamos pronto de vuelta y bueno, pues cualquier actualización que tengas con el Departamento de Estado, pues aquí está nuestra plataforma desde el Capitolio para siempre dar tribuna a los hispanos que también están marcando la diferencia en Washington, D.C. Gracias, Pachi. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, por supuesto compartirlo con su familia y amigos y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y también active las notificaciones para que pueda estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos la próxima semana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.